Ven y descubre qué hacen los investigadores de la ULS y explora junto a nuestras conductoras Su Ugalde y Marcela Pastén lo último en ciencias y tecnologías. Sintoniza Ciencia, un espacio de conversación para compartir conocimientos que mejoran la vida. Hola, bienvenidos a la primera temporada de Sintoniza Ciencia. Este es un espacio dedicado a la divulgación científica. Hoy estamos muy contentas de compartir con ustedes las investigaciones de académicos y académicas de nuestra universidad. Yo, Marcela Pastén, y con Su Galdes somos las conductoras de este espacio. Hola Su, ¿cómo estás? Muy bien, Marce, gracias. Feliz por estar en Sintoniza Ciencia. Y en sintonía con la ciencia, te cuento que el otro día leí una ley de la Constitución y, ¿sabes qué? Comprendí solo algunos párrafos. Quiero decir que hay expresiones que no comprendí a cabalidad. Y me pregunto, ¿por qué es difícil entender lo que dicen los abogados? Sí, en verdad es difícil entender. E incluso cuando escuchamos las noticias es difícil entender lo que hablan las leyes. Esa es la opinión de varias personas, así es que, bueno, y me incluyo, así que justamente eso es lo que conversaremos hoy. Para ello nos acompaña Paulina Mesa, que nos explicará sobre el lenguaje jurídico legal. Bueno, te cuento, Su, que Paulina es profesora, doctora e investigadora de la ULS. Su trabajo se ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales y ha realizado estadías de investigación en distintas universidades. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Marcela, hola Su, ¿cómo están? Estamos muy bien, Paulina. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Nos alegra. contentas. Gracias a ustedes. Sabes que nos alegra mucho tenerte acá como invitada en nuestro primer episodio. Y bueno, vamos al grano. Comenzar preguntándote primero, ¿cómo llegaste a estudiar sobre el lenguaje simple de los abogados? Ya, a ver, yo creo que ahí hay varios hitos que confluyen en esta motivación. Lo primero, como tú decías, soy lingüista, entonces tal vez por eso siempre me ha atraído un poco el uso del lenguaje que se hace en el ámbito jurídico, que es súper particular. Estas fórmulas que tienen, que a veces suenan tan pomposas, tan solemnes para la gente común, ¿no? Esto que aparece en los textos como que en este acto vengo en deducir demanda o ruego a vuestra señoría, no sé qué, el uso particular de palabras, de marcadores discursivos que son casi exclusivamente del derecho. Por ejemplo, a mayor abundamiento o sin perjuicio de lo anterior, el uso de los modos verbales, de los tiempos verbales, que es casi exclusivo del derecho, como el si procedieres, si hubiere ocasión o cosas parecidas. El uso de expresiones en latín, que también me parece súper interesante, y ahí el interés por el lenguaje jurídico se junta con otro de mis intereses académicos, que es justamente el latín, la gramática latina, que no lo hago hace tiempo, pero en algún momento también estuve metida en eso. Pero la preocupación más concreta o más académica, si quieren, por el lenguaje jurídico, surgen a partir de mi desempeño como profesora. Cuando recién empecé a hacer clases, en el 2010 más o menos, me invitaron a participar en un proyecto que consistía en el diseño y en la ejecución de cursos de habilidades comunicativas para estudiantes de Derecho, de la Católica de Valparaíso. Era una cuestión bien innovadora en ese momento, porque no era simplemente un curso, sino que era toda una línea en la malla curricular de los estudiantes de Derecho. Entonces, en esa instancia empezamos a generar material precisamente para desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes, de comprensión, de oralidad, de escritura, de argumentación, y ahí empecé a sumergirme un poco en este mundo del lenguaje jurídico, ya no como un gusto personal, sino como desde el contexto académico, desde la mirada académica. Después, cuando me vine a La Serena, también me invitaron a participar, a dar un par de cursos similares a lo que había estado haciendo en la Católica del Paraíso. Primero la Escuela de Derecho de la Católica del Norte y después la de la ULS. Entonces,
Desde el primer momento que estuve vinculada al ámbito académico o a la docencia, siempre he estado vinculada al ámbito jurídico. Por lo que yo creo que ahí el interés, al estar inmersa en este mundo, ¿no? El interés por el lenguaje jurídico, por su escritura concretamente, lógicamente se va haciendo mayor. Entonces, en este marco me propuse investigar sobre el discurso jurídico, para tener evidencia empírica, conocer de primera fuente cómo es la práctica de la escritura en derecho y además también con un interés aplicado o pedagógico, didáctico, como quieran llamarlo, que era poder generar material para mis estudiantes también. Entonces, como ven, no sé si puedo atribuir este interés por el lenguaje jurídico a un solo factor, sino que son como varios los hitos que confluyen en este interés o en esta motivación por investigar el lenguaje jurídico. Interesante, Paulina. Realizaste una investigación sobre la escritura simple en el campo legal y queremos que nos cuentes algunos datos de lo que descubriste. Pero antes, los abogados, ¿consideran explicar al cliente con un lenguaje más sencillo o simple en sus tareas? A ver, yo creo para responder esta pregunta, yo creo que es importante mencionar justamente lo que hemos investigado sobre el lenguaje jurídico, o sobre el lenguaje claro concretamente, ¿cierto? Para poder tener la visión de los especialistas, que son los abogados en este caso, y que son los personajes que involucramos directamente en este punto de la conversación, ¿no? Y para contextualizar esto, con respecto a lo que decías tú, Marce, sí, efectivamente, hace un tiempo hicimos una investigación que se publicó este año 2020 y esta investigación es sobre la escritura clara en el ámbito jurídico. Es un trabajo que publicamos en conjunto con 3 compañeros y amigos en realidad, Felipe González de la Católica del Paraíso, Israel Gutiérrez de la Católica del Norte y Carmen López Ferrero de la Pompeu Fabra en Barcelona. En esta investigación entrevistamos a 18 abogados y abogadas precisamente para indagar en el concepto o en la noción que tienen ellos de la escritura clara en el ámbito jurídico. Y entre las preguntas que incluíamos, que les hicimos a ellos y a ellas, había una que apuntaba precisamente a los contextos de uso del lenguaje claro. Concretamente, les preguntábamos algo así como en qué ámbitos del derecho y de su ejercicio creían ellos que debiera usarse el lenguaje claro. O sea, entre abogado y cliente, entre el abogado y el juez, solo entre abogados, en todo contexto, etcétera, etcétera. Y en este punto, por una parte, tenemos un grupo de abogados que señala que la aplicación del lenguaje claro debe ser transversal, que se debería utilizar en todos los ámbitos comunicativos jurídicos. Y entre los argumentos que indicaban los abogados y abogadas que tenían esta postura, mencionaban, por ejemplo, que el lenguaje claro tiene que usarse en todo ámbito porque es esencial que los miembros de la sociedad comprendan adecuadamente los contenidos jurídicos, que comprendan el contenido de la norma jurídica para que, por ejemplo, alguien sepa por qué está siendo sancionado, o para que entienda la situación jurídica en la que se encuentra y en definitiva pueda tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Incluso en este grupo de abogados que decían que la escritura clara tiene que ser transversal, aplicada en todo ámbito, había algunos que iban un poco más allá y decían que uno particularmente que desconfiaba de la falta de claridad de los textos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos por un lado esa postura. Y quienes tenían esta postura no dejaban de destacar que este uso claro del lenguaje no excluía el uso de los términos técnicos de la disciplina. Para ello era súper importante que podía aplicarse transversalmente el lenguaje claro en todo contexto, pero sin dejar de lado el uso de los términos técnicos de la disciplina. Desde otro lado, desde la otra vereda, aparece una perspectiva diferente sobre el tema y que indicaba que la aplicación de la escritura clara tenía que restringirse solo a ámbitos específicos, concretos. De hecho, esta es la postura que predomina entre los entrevistados. La mayoría de los abogados que encuestamos decía que la aplicación de la escritura clara se debería restringir solo a algunos ámbitos. Y el ámbito más aludido decía que era entre abogado y cliente. O sea que la mayoría de los abogados estima que el lenguaje claro tiene que utilizarse solo cuando el abogado se comunica con su cliente. Posiblemente por la simetría que existe entre ellos con respecto al manejo de la información técnica, ¿cierto? Por la necesidad que tiene el cliente de comprender su situación, la situación jurídica en la que se encuentra, qué implica su situación en la práctica, etcétera, etcétera. Y para este segundo punto de vista,
aparecieron respuestas bien interesantes. Me acuerdo de una en que uno de los entrevistados decía que su público son agentes jurídicos, no la población, por lo que el lenguaje claro en ese sentido es más bien un problema, ¿cierto? Más que un aporte ha sido un problema porque ha tendido a banalizar el derecho, ¿ya? Ahora, desde esta visión también coinciden con la primera visión que comentábamos, porque también aparece el tema del uso del lenguaje técnico, que también se mencionaba en la perspectiva anterior, ¿cierto? Entonces, quienes no están de acuerdo con el uso transversal del lenguaje claro, dicen que si un abogado no es capaz de usar y entender un lenguaje técnico, entonces está mal formado directamente. ¿Ya? También aparece el comentario de que un juez, por ejemplo, no puede permitirse en ningún caso sacrificar el lenguaje técnico en beneficio de una comprensión fácil. Entonces, en definitiva, existen estas dos posiciones sobre el uso del lenguaje claro, ¿cierto? Por un lado, quienes dicen que se debe usar en todo ámbito, que esa es la primera postura. Por otra parte, quienes dicen que solo se debe utilizar en contextos específicos, donde el que más se menciona es la relación abogado-cliente, y para ambos enfoques es fundamental el asunto del lenguaje técnico. Mira, súper interesante lo que nos comentas, porque en realidad cuando nosotros sabemos que el abogado tiene distintos escenarios, ¿no? Pero es interesante saber la percepción de ellos sobre esos distintos escenarios y también lo que espera la ciudadanía también del cumplimiento de su rol, ¿no? Nos hablabas del uso transversal del lenguaje claro, que la mayoría, la verdad, no, quizás no estamos formados o no tenemos una formación básica, digamos, consistente sobre las leyes, la normativa. Entonces, los abogados son expertos en sus campos, pero la mayoría de sus clientes o de las personas que reciben la información no lo son. Entonces, no sé ustedes, Marce, Paulina, pero, y nuestros auditores, para mí el lenguaje simple significa de manera básica expresar o entender claramente una información. Y ahora me pregunto, Paulina, con todos estos escenarios y las distintas percepciones que tienen los abogados, ¿qué entienden los abogados por un lenguaje simple o escritura simple? Quizás no estamos entendiendo lo mismo la ciudadanía que los especialistas. ¿Qué es lo que entienden ellos? Sí, claro, es lo que dices tú, Su, ¿verdad? A partir de esto que hemos conversado, existen distintas concepciones, ¿cierto?, sobre el lenguaje claro o la escritura clara, las que por supuesto dependen de la visión o más bien de la posición que tengan los abogados sobre el tema. Volviendo entonces sobre lo que sabemos a partir de esta investigación que hemos hecho y que hemos estado comentando, en los abogados que hemos encuestado, con quienes hemos trabajado en las investigaciones, predomina la idea de que la escritura clara es la expresión de ideas de forma clara y comprensible para la audiencia involucrada, o sea, para quien esté dirigida la comunicación. Es fundamental el tema de la audiencia. Que ahí más o menos coincide con lo que uno podría creer, ¿no? Pero destacan ellos el tema de la audiencia, o sea, tienen que ser la expresión de ideas de forma clara y comprensible para la audiencia involucrada, para quien esté dirigida la comunicación, quienes estén involucrados en la situación comunicativa. Otros la entienden como la expresión de ideas de forma organizada mediante un lenguaje simple, ¿sí? También aparece con alta frecuencia la idea de que la escritura clara corresponde a la utilización correcta del lenguaje técnico del ámbito jurídico. Nuevamente la idea del lenguaje técnico, que claramente es un tema, ¿no? En todos los puntos aparece el tema del lenguaje técnico. Incluso cuando definen escritura clara dicen, ok, es la utilización correcta del lenguaje técnico del ámbito jurídico. Así es como entendemos la escritura clara. Aparece también acá el tema de la ambigüedad. Porque hay abogados que entienden la escritura clara como la expresión de ideas de manera precisa sin caer en ambigüedades. Y por supuesto, como conversábamos a partir como de estas dos posturas en la pregunta anterior, entre las nociones de escritura clara por parte de los abogados también aparece una concepción que apunta a la inexistencia de la escritura clara. O sea, directamente la escritura clara en el ámbito jurídico no existe, así directamente.
Ahora, una perspectiva que tienen los abogados sobre la escritura clara que personalmente me llamó mucho la atención es una que decía que la escritura clara es la expresión de ideas de forma clara y sin caer en errores asociados a la norma de escritura, o sea, sin problemas de ortografía, sin errores de puntuación, sin errores gramaticales, etcétera, etcétera. Esto para mí, como lingüista, como profesora de escritura, me llamó profundamente la atención. Primero porque estoy convencida de que estos aspectos más normativos de la escritura sí tienen efectivamente un rol en la claridad con la que se expresa el mensaje, ¿cierto? Y en la consecuente comprensión que se pueda tener de este mensaje, y esto en todo ámbito, ¿cierto? Es transversal a cualquier disciplina. Segundo, porque era un elemento que no me esperaba encontrar. Cuando le pedíamos definir qué es la escritura clara, jamás imaginé personalmente que iba a aparecer algo de este tipo. Y tercero, porque es un elemento que en general no aparece en la bibliografía o en otros trabajos sobre el estilo de la escritura jurídica, o sobre la escritura clara, o sobre la modernización del discurso jurídico. Entonces, esa perspectiva o esa concepción de la escritura clara me pareció súper interesante. Ahora bien, sobre la base de todas las concepciones, de todo esto que les he contado, de las concepciones que tienen los abogados en torno a la escritura clara, todas las visiones que logramos recoger de los abogados encuestados, lo que nosotros hicimos con los otros autores de esta investigación que les he mencionado, Israel, Felipe, Carmen, lo que hicimos fue tomar todos los aportes de los encuestados y con ese insumo creamos una definición de escritura clara en el ámbito jurídico. Entonces, esta definición tiene la gracia, creo yo, tal vez muy de cerca la recomendación, pero creo que tiene la gracia de que finalmente recoge la visión de los abogados sobre qué es la escritura clara, que es diferente a lo que se había hecho antes, que tiene que ver con una mirada más bien lingüística, que es lo que se hace en general en el ámbito del lenguaje claro. Los lingüistas decían, ¿qué es la escritura clara en el ámbito jurídico? No me sé esta definición de memoria, por supuesto, pero básicamente decía que entendemos la escritura clara en derecho como un proceso de construcción de discursos jurídicos que estaban dirigidos a favorecer o a facilitar la comprensión de las distintas instituciones del derecho, de los géneros del derecho, como las sentencias, los contratos, las leyes, etcétera, etcétera. Esto que mencionaba Su al principio, que era difícil de entender, ¿cierto? Y entre los atributos de la escritura clara en el ámbito jurídico, nosotros lo que hicimos fue consignar una selección de los aspectos que mencionaban los abogados entrevistados. Y ahí entonces lo que recogimos fue que los atributos de la escritura clara son, por ejemplo, una estructura textual lógica y coherente, o sea, una estructura que permita comprender, ¿cierto? La expresión de ideas de forma organizada, mediante un lenguaje simple, y este lenguaje simple o de uso frecuente, ¿cierto? Para entender un poco a qué nos referíamos con lenguaje simple, la precisión, que aparecía también mencionada, la utilización de estructuras gramaticales correctas y legibles, comprensibles, y también agregamos este punto, por supuesto, que yo les decía que me llamó muchísimo la atención, que era la inexistencia de errores asociados a la norma de escritura. Además, agregamos que en la escritura jurídica clara el mensaje tiene que ser comprensible para todos los participantes de la situación comunicativa jurídica. A propósito de esta importancia de la audiencia que mencionaban los abogados encuestados y que hemos mencionado en esta conversación, ¿cierto? Creo que en estas ideas recogidas en la definición está precisamente la idea central o las ideas principales de lo que los abogados entienden por escritura clara, o al menos los abogados que nosotros encuestamos, ¿no? No sé si todos, pero al menos los que nosotros encuestamos. Claro, me hace mucho sentido la creación de este lenguaje jurídico que ustedes hicieron. Y sabes que me recordó una película que vi hace un tiempo atrás que se llama La Llegada. No sé si la vieron, Sí. ¿la vieron? Bueno, Sí, sí. sí, ahí sale justamente una doctora en literatura que debe crear un lenguaje para comunicarse con los alienígenas y de alguna forma se asemeja, obviamente que no en el mismo sentido, pero ella logra comunicarse y crea un lenguaje. En este sentido, las personas interpretamos el lenguaje de diferentes factores, por ejemplo, culturales, sociales u otros, y me da la sensación que el lenguaje de los abogados es ambiguo. ¿Es efectivo esto, Paulina? Mm, eh,
Sí, o sea, yo creo que se tiene la sensación de que es ambiguo. Yo no estoy tan segura de que sea especialmente ambiguo el lenguaje jurídico. Yo creo que es súper preciso, es súper específico. Lo que hemos visto es que tienen una amplísima variedad de conceptos que son propios del ámbito, y además la terminología técnica es súper precisa. En este sentido, hemos visto, por ejemplo, que hay palabras que en el lenguaje común son sinónimos, pero que tienen significados súper precisos y diferentes en el lenguaje técnico del derecho. O sea, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano que podemos utilizar diariamente, reo y preso se pueden utilizar casi como sinónimos, ¿no? Pero en el lenguaje técnico del derecho son cosas totalmente distintas. O hay casos también, según lo que hemos investigado, en que los conceptos de un área del derecho son distintos en otra. Por ejemplo, los conceptos del área civil difieren de los del área penal, por ejemplo. Quizás yo creo que eso es lo que a simple vista se puede percibir como ambiguo. Además, por supuesto, de este ejercicio interpretativo que se hace de las normas en casos específicos en el marco del derecho, y quizás en este sentido se percibe esta ambigüedad, ¿cierto? Que es lo que aparece a simple vista. Y el caso de la ambigüedad en el derecho es sumamente interesante, es súper interesante desde mi punto de vista, porque por una parte, cuando les preguntamos a los abogados cuál es el propósito o el objetivo de la escritura clara en el ámbito jurídico, uno de los objetivos que aparece asociado a la escritura clara es precisamente evitar ambigüedades en el derecho, ¿cierto? Lo que comentábamos antes de cómo concebían ellos la escritura clara. Entonces, uno de los objetivos que dicen ellos de la escritura clara es evitar ambigüedades en el derecho. Y la idea que está detrás de eso es que, dado que las normas se manifiestan a través del lenguaje, la escritura clara permitiría, por tanto, evitar las ambigüedades y las vaguedades, así como también resolverlas, ¿cierto?, mediante este ejercicio interpretativo que es fundamental en el ámbito jurídico. Y además, la ausencia de ambigüedades también es una idea que se repite con harta frecuencia en las investigaciones que se han hecho sobre lenguaje claro. Sin embargo, y esto es lo que me parece interesante, me he encontrado también con bibliografía sobre escritura jurídica que aborda el uso de la ambigüedad como una estrategia para desarrollar una buena escritura jurídica. En este momento se me viene a la cabeza un libro particularmente donde al entregar algunas directrices para producir, ¿cierto?, un texto jurídico de calidad o para una escritura jurídica de calidad, consideran el uso estratégico de la ambigüedad precisamente como una de las estrategias concretas para lograr esta escritura jurídica de calidad. El libro se llama Legal Writing Style, de unos autores que se apellidan Guidi y Weishofen, y estos autores, en un apartado que dedican justamente a la claridad en la escritura jurídica, mencionan esta idea de la ambigüedad calculada o de la imprecisión precisa, le llaman ellos. Dicen que al escribir los abogados, ¿cierto?, o en contextos jurídicos, hay que tener cuidado de no exagerar la importancia de la precisión y de la claridad. ¿Por qué? Porque en algunos casos ese exceso de precisión, ese exceso de claridad es directamente innecesario, es indeseable o incluso puede ser incompatible con los objetivos que se tenga de cierto texto. Entonces, dicen que el uso excesivo de claridad, por ejemplo, podría ser imposible llegar a un acuerdo, ¿ya? Cuando la posición de las partes es cercana, pero no es la misma, no está alineada, entonces el uso excesivo de claridad podría derrumbar ese acuerdo. Entonces, mencionan, por ejemplo, el caso de que muchas cláusulas de contratos o de promulgaciones de leyes son intencionalmente ambiguas. ¿Por qué? Porque una declaración más precisa, una presentación más precisa hubiese matado el acuerdo. Entonces, lo que ellos dicen es algo así como un acuerdo imperfecto puede ser mejor que no tener ningún acuerdo. Entonces, en ese sentido, se plantea que un abogado puede tener razones legítimas para hacer un uso ambiguo de la lengua. Ahora, ¿cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo veo yo? Este punto no es que se recomiende un uso tramposo de la ambigüedad en el ámbito jurídico, sino que es con un fin concreto. De hecho, que no se malinterprete, dices tú. Claro, no sé, como yo lo veo, porque lo presentan como estrategias, entonces
lo que yo veo, no lo veo como tan tramposo, sino que con fines concretos como los que mencionaban ellos. De hecho, señalan que la ambigüedad engañosa efectivamente es un vicio, pero si esta ambigüedad intencional o calculada, ¿cierto? Se calcula precisamente para abordar la necesidad de una situación concreta, entonces ellos consideran que la ambigüedad en realidad es una virtud, no es un problema. Ya, sí. Porque mira, estoy pensando en que en situaciones jurídicas o legales siempre hay dos bandos, ¿no? Claro. La disputa de una casa, el heredero decepcionado que quiere que se revise el testamento, revisémoslo nuevamente. Entonces siempre hay dos posturas. Me parece un dato curioso para nuestra audiencia el hecho de saber que en el mundo, en el campo de los abogados, se use estratégicamente la ambigüedad. Sí. Y también el cómo ellos conciben la precisión del lenguaje. Creo que es un dato curioso, porque como preguntaba Marcela, no solo puede parecer una percepción, sino que es interesante saber que ellos también juegan un poco con el lenguaje para poder, digamos, comunicarse de manera más estratégica, más adecuada y lograr los acuerdos en un espacio más abierto, ¿no? Me parece que pueden, entre más, como dices tú, quizás entre más claros o precisos, digamos, son, quizás acortan mucho más el campo de poder llegar a acuerdos o, digamos, atan demasiado los asuntos. Entonces, es como en el campo, en el escenario de que hay dos bandos siempre. Uno que está en disputa una sola cosa y hay dos bandos. ¿Cómo el lenguaje sencillo ayuda en estas situaciones? Porque los dos abogados van a querer obviamente ganar el caso, pero ¿cómo ayuda este lenguaje sencillo si ya sabemos que en distintos campos la percepción entre los abogados también es distinta? ¿Cómo ves eso, Paulina? ¿Qué nos dice la investigación? Sí, es un mundo, ¿no? Es un mundo. Yo creo que esto está vinculado precisamente con lo que veníamos conversando anteriormente, específicamente con esto que comentábamos, que con los propósitos que aparecen asociados a la escritura clara, que es precisamente evitar las ambigüedades en el derecho, ¿cierto? En este sentido, creo que el lenguaje claro aportaría en el hecho de que la ciudadanía, las personas que no tienen una formación jurídica especializada, puedan tener mayor seguridad al momento de enfrentarse a los textos jurídicos o enfrentarse a situaciones jurídicas, ¿no? En este sentido, creo que hay un rol importantísimo del lenguaje claro en facilitar el acceso de la ciudadanía a los textos jurídicos. Y esto impactaría, por ejemplo, en que contemos con prácticas más democráticas de legislar, prácticas más democráticas de hacer justicia también. En definitiva, que los ciudadanos entiendan las situaciones jurídicas en las que se encuentran para que puedan tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Otro elemento importante del lenguaje claro que creo que podría contribuir un poco para resolver estas situaciones ambiguas es la precisión, que es otro elemento que hemos mencionado. Este elemento también aparece mencionado cuando los abogados se refieren al asunto del lenguaje claro. Y particularmente, además de lo que ya hemos comentado, ellos valoran que sus pares, que sus colegas sean capaces de escribir claramente para distintas audiencias, como ya lo hemos dicho, pero también valoran el hecho de que sean capaces de hacerlo de forma precisa, ¿ya? Este valor de la precisión también es destacado y también aparece es mencionado por algunos autores dedicados a la caracterización de la escritura jurídica y destacan la precisión sobre todo atendiendo a las particularidades de lo que ellos llaman el lector hostil de los textos jurídicos, que es un poco esto que mencionabas tú, Su. Estos autores que hablan del lector hostil de los textos jurídicos son los mismos que les había mencionado antes cuando hablábamos de la ambigüedad, Guidi y Weyhofen, y ellos dicen que el abogado debe escribir con más precisión que casi cualquier otra persona, que en cualquier otra disciplina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escritores, según estos autores que mencionaba, pueden esperar que su trabajo sea leído de buena fe, ¿cierto? Con un deseo sincero de comprender lo que efectivamente se pretendía transmitir quien lo escribió.
En cambio, el panorama parece ser distinto para los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado debe escribir constantemente consciente de este lector hostil que mencionaban. Y aquí aparece justamente lo que decías tú, el heredero que no está contento con lo que dice el testamento, por lo tanto quiere que el testamento sea anulado y no se siga esta intención que tenía el testador, ¿cierto? La parte que quiere que el contrato tenga contradicciones o lagunas. En definitiva, todos los lectores que quieren darle una vuelta al significado de las palabras para su propio beneficio, ¿cierto? En este sentido, para los abogados la precisión no solo sería una característica de la escritura, como lo veo yo y como se mencionaba en la bibliografía que hemos comentado, sino que es una estrategia fundamental en su desempeño profesional, en definitiva. Y esta precisión se relaciona también, de nuevo, con el uso del lenguaje técnico preciso de la disciplina, del ámbito jurídico, que es otro elemento súper importante en el marco del lenguaje claro. Cuando tratamos este punto con los abogados con los que hemos trabajado, que hemos encuestado, muchos de ellos reconocen en la terminología, en el uso de términos, un papel fundamental para el manejo del conocimiento especializado, o sea, tanto para producir el conocimiento jurídico como para comprender este conocimiento jurídico es fundamental la terminología. Para los abogados, la claridad de un texto se lograría con la precisión en el uso del vocabulario, o sea, el logro conceptual de la claridad de un texto se lograría con la precisión en el uso del vocabulario, precisión que para ellos va a ser aportada por los términos específicos del derecho. Y en este punto hay coincidencia entre lo que plantean los abogados y lo que se ha dicho en la bibliografía sobre el lenguaje claro. En las investigaciones sobre este tema, sobre legibilidad, perdón, se dice que el léxico específico o el léxico desconocido no es necesariamente un obstáculo insalvable para comprender un texto. Se podría mantener este léxico súper específico siempre que se use de manera adecuada, ¿ya? En el marco de este artículo sobre el lenguaje claro que les mencionaba, que publicamos este año con Felipe, Carmen e Israel, concordamos en que el uso de la terminología precisa no debería ser un problema para la claridad, sino que, por el contrario, permitiría reforzar la exactitud que muchas veces necesitan los textos jurídicos. De hecho, creemos que este uso de términos especializados también contribuye a algo que se llama la economía del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces una palabra específica del lenguaje técnico o del derecho necesita 2, 3 o 4 oraciones del lenguaje común para explicarse. En este sentido, el alto grado de precisión que tienen los términos técnicos ayudaría a evitar o disminuir las interpretaciones múltiples que podría tener y las consecuencias que tiene esto, y también contribuiría también, por supuesto, en la simplificación del lenguaje, ¿no? Ahora, por supuesto, muchas veces esta terminología precisa, para que sea accesible a gran parte de la ciudadanía, va a requerir de estrategias discursivas concretas que permitan adaptarlas a audiencias específicas, o sea, considerar quién es el destinatario de los textos jurídicos, qué autoridad jurídica ostentan, qué especialidad tienen. En definitiva, yo creo que la audiencia es clave en el tema del lenguaje claro. Y en síntesis, entonces, como para cerrar esta pregunta, el lenguaje claro yo creo que podrían contribuir en todos estos aspectos que hemos venido tocando, que hemos venido abordando: la ambigüedad, la precisión, la economía del lenguaje, la adaptación de los textos a distintas audiencias, entre otros elementos. En este escenario, Paulina, y con todas las terminologías que muy bien nos has expuesto, ¿cómo los ciudadanos pueden comprender el lenguaje jurídico y así mejorar el acceso a la justicia? Sí, es una pregunta interesante. Con esto me acuerdo inmediatamente de la idea de un doctor en filología que se llama José Antonio González. Y él tiene un punto de vista súper interesante al respecto y acertado, además, desde mi perspectiva. Concuerdo con él plenamente. Él dice que para facilitar el acceso ciudadano a la justicia es fundamental la formación, pero la formación entendida en un doble sentido, ¿ya? Por una parte, la formación lingüística del abogado, para que sus textos sean más comprensibles, ¿cierto? Y por otra, igualmente importante, la formación jurídica del ciudadano, que se familiarice con los conceptos jurídicos fundamentales, para que no le resulten extraños los conceptos centrales del derecho.
vale decir, es importante la formación en redacción jurídica como parte de un plan de estudios universitarios, por ejemplo, de quienes se están preparando para ejercer como abogados, pero no es menos importante la formación jurídica en la educación de los ciudadanos. Y lo que él dice es que mientras no se unan estas dos vertientes con seriedad, ¿cierto? Formación lingüística del abogado y formación jurídica de la ciudadanía, no va a haber buenos resultados o va a haber resultados muy parciales en este ámbito. Yo estoy de acuerdo con eso, no creo que la escritura clara por sí sola garantice el acceso de toda la ciudadanía a la justicia, ¿no? Eso excede, por supuesto, los límites de la escritura clara. Sin duda que la escritura clara va a facilitar la comprensión, va a facilitar este acceso a la justicia, pero no es todo. Ahora, la pregunta lógica que se deriva de esto, creo yo, o como lo veo yo, es cómo podemos aportar en esta formación o en esta doble formación a la que alude este autor que comentábamos. Y como yo lo veo, la respuesta está en la investigación, o sea, investigación empírica sobre el tema del lenguaje jurídico, del lenguaje claro, de la comunicación del conocimiento, entre otros temas relevantes, y ojalá que esta investigación sea interdisciplinaria, o sea, que participen miembros tanto de la comunidad jurídica como también especialistas en lenguas o en educación incluso, porque así yo creo que la mirada sobre el asunto se va a enriquecer, sin duda. Y en este sentido, la investigación no solo nos permitiría tener datos o información sistematizada sobre el tema, sino que también podría servir, por ejemplo, como insumo para crear material que nos permita formar a los estudiantes de Derecho en este ámbito específico de la escritura clara en su área. Y este material no estaría basado solo en la experticia de los profesores, sino que en datos concretos que van a ser obtenidos de investigaciones, ojalá interdisciplinarias, como les decía, donde haya distintas miradas sobre el fenómeno. Y por otro lado, desde el punto de vista de la formación ciudadana, creo que la difusión, la divulgación de la investigación cumple un rol fundamental. Y en este sentido creo que es importantísimo que la investigación, los resultados de la investigación en torno al tema del lenguaje claro o de cualquier otro tema, ¿cierto? Lo digo a propósito del lenguaje claro porque es el tema que estamos tratando, es fundamental que se transmita no solo a juristas, a lingüistas, sino también a toda la ciudadanía. Y aquí nuevamente fundamental el tema de la adaptación a la audiencia que ha aparecido como palabra clave a lo largo de esta conversación. O sea, cómo utilizar, cómo comunicar los datos de la investigación empírica sobre el lenguaje claro para formar a estudiantes de derecho o abogados incluso, pero también para formar a la ciudadanía, creo yo. En síntesis, el tema de la comprensión del lenguaje jurídico es un tema compartido en el que hay actores clave, ¿cierto? Que serían, por supuesto, los miembros de la comunidad jurídica, la ciudadanía, los investigadores, lingüistas, formadores de abogados, educadores, pero también hay actividades claves que se deberían concretar, como la investigación, la aplicación de esa investigación, la difusión, la divulgación de esa investigación a distintas audiencias, ¿cierto? Con los términos, con el nivel que requiere cada tipo de audiencia, así como lo veo yo, al menos. Sí, mira, me parece pertinente y estratégico lo que plantea este autor que tú bien citas y con el que también me sumo, estoy de acuerdo. Pertinente y estratégico invertir en la educación de la ciudadanía en paralelo a fortalecer los abogados o las personas que estudian derecho, ¿no? Porque claro, no podemos pretender solicitarle toda la formación al especialista, en este caso los abogados, y que la ciudadanía, digamos, espere, ¿no? Que el sistema mejore, entre comillas. Me parece que ambos avanzar paralelo, la educación de la ciudadanía con el fortalecimiento de los profesionales, creo que es lo más estratégico y la verdad es que creo que ayuda también a la evolución como país, ¿no? Como ciudadano. Claro. Y por otra parte, lo que mencionaba sobre divulgar la investigación, me parece es un excelente tema, me alegra que lo hayas comentado, porque divulgar la información, los resultados, alimenta también la formación y el conocimiento de las personas. Entonces, creo que en realidad ahora entendemos el mundo de los abogados, en definitiva, ¿no, Marce? Entendemos un poquito más el mundo de los abogados. Sí, clarísimo. Que a veces pueden ser un poquito lejanos, digamos, al lenguaje corriente o frecuente que utilizamos. Ya sabemos que usan la ambigüedad, algunos usan la ambigüedad como una estrategia, que deben ser precisos en el lenguaje y para eso tienen una formación de años, ¿verdad? Y además algunos intentan usar un lenguaje simple para comunicarse mejor con sus clientes.
O sea, hay varias ideas fuertes que nos ha mencionado Paulina. Le damos las gracias, la verdad, por compartir con nosotros toda esta información, acercarnos un poquito más al mundo de los abogados y que los abogados también, ¿por qué no?, se acerquen un poquito al mundo de la ciudadanía común y corriente que utiliza un lenguaje frecuente. Así es que muchas gracias, Paulina, y les damos muchas gracias también a todos nuestros auditores por escucharnos. Sí, muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, muy felices de que hayas empezado, Paulina, con este tema tan importante en nuestro primer episodio. Y les queremos contar a todos nuestros auditores y auditoras que si tienen alguna duda o quieran contactarnos, diríjanse al correo de divulgación@userena.cl y seguirnos en nuestras redes sociales @bipulsoficial. Y les Paulina. contamos también, sí, a Paulina, Marce, y bueno, y a nuestros auditores que preparen sus oídos, porque en el próximo episodio conoceremos un estudio realizado por un grupo de investigadores de la ULS que relaciona, escuchen bien, la química computacional, una planta de nuestra región y el COVID-19. No se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Chao, Paulina, Sí. chao, Oye, Marce. gracias por la invitación, disfruté mucho la conversación con usted, así que muchas gracias. Que estén muy bien, chao. Chao, chao.